Micrófono abierto. La entrevista. Tráfico ZMG. Buenas noches, qué bueno que sigue aquí con nosotros. Son las 8 de la noche con 28 minutos y aquí en el programa de Micrófono Abierto tenemos aquí al arquitecto Felipe Reyes del Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco. Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a tu auditorio. Tenemos también a Bernardo Herrera del Sistema de Bici Pública, Mi Bici. Buenas noches, Bernardo. Así es, buenas noches. Y bueno, vamos a hablar de pues cómo va esto del programa de Mi Bici Pública. Y bueno, si nos quisieran comentar cómo fue que pues se creó que inició como una iniciativa para fomentar obviamente el que hubiera un medio de transporte que nos pudiera mover en la ciudad, haciendo un prepago, teniendo un alquiler de un vehículo y bueno, dejar un poco el automóvil para podernos desplazar y tener obviamente esos caminos preferenciales para poder conducir. Ya va a ser una década en que toda una serie de organizaciones de la sociedad civil han venido preguntándose cuál es el futuro de la ciudad en materia de movilidad. Hay que decir que en 1995 había en Guadalajara 500,000 vehículos automotores, 500,000 autos, y hoy el parque vehicular es 4 veces de ese tamaño. Estamos hablando de casi 2 millones de automóviles en una ciudad más o menos con la misma capacidad vial y con un incremento de población de menos del 30%, ¿sí? O sea, en gente somos 30 más y en autos somos 400% más. La problemática de movilidad cualquier persona que anda en automóvil se puede dar cuenta de cómo se ha incrementado el tráfico y cómo cada vez es más difícil llegar a tu destino si le apostamos al vehículo motorizado. No parece haber alternativas de solución para que los autos puedan llegar a ser más eficaces. Tenemos que entrar en una dinámica de desincentivo del uso de automóviles y de buscar alternativas reales para poder desplazarnos eficazmente por la ciudad. En ese campo, las estrategias de movilidad sustentable que podría tener la ciudad, la más importante es la de mejora del transporte público como tal, y otra es la movilidad no motorizada, que es un complemento a una política de transporte público. Dentro de transporte público y de no motorizado, hay que decir que los sistemas de bici pública, que también son relativamente recientes en el mundo, pero ya funcionan en muchísimas ciudades, en Londres, en Nueva York, en Barcelona, en París, en Chicago, en Montreal, etcétera. Los sistemas de bici pública aparecen para ser una especie de cohesión que permite, por un lado, fomentar la movilidad no motorizada y por el otro lado, convertirse en un sistema de transporte público que la gente puede utilizar y puede minimizar el impacto de los desplazamientos en auto o en otro tipo de vehículos, haciendo un impacto menor en la ciudad, generando condiciones de desarrollo para todos. Perfecto. Para los que no conocen esto de Mi Bici Pública, los que nos escuchan por la radio y por las redes sociales, ¿qué es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se usa? Perfecto. Sí, es básicamente lo que comentaba el arquitecto Felipe. Es una alternativa para realizar viajes cortos. Suele llamárseles los viajes del último kilómetro o estos desplazamientos en los que quizá uno está acostumbrado a querer llegar a la puerta de nuestros destinos, ya sea a la oficina, a casa, al lugar en donde tenemos una reunión, a un mercado, a una plaza pública. Y la bici pública instala una red de estaciones, despliega una malla de estaciones en puntos detectados como destinos de viaje, y a través de esa red de estaciones la gente puede desplazarse bajo una lógica de membresía anual a la que uno se suscribe, y puede realizar viajes a lo largo de todo el año, ¿no? Los viajes tienen, digamos, nada más un pequeño candado que es el tiempo. ¿Por qué se les pone un candado de tiempo? Porque al ser un sistema de transporte público individual, si una persona tomase una bicicleta todo el día, 8, 9 o 10 horas, le estaré quitando la posibilidad a alguien más de que pueda utilizar una bicicleta pública. Entonces, la bici pública funciona de un punto A un punto B. Normalmente son trayectos cortos de 2 o 3 kilómetros. Y se suele usar complementando otros medios de transporte. Quizá las personas pudieron haberse bajado de una estación de macrobús o de cualquier parada de autobús, o inclusive haber caminado algunas cuadras saliendo de su destino, de su origen inicial, y para llegar a su destino únicamente complementan el viaje con la bicicleta pública. El costo de la anualidad, que es un tema
que seguramente todas las personas que nos escuchan están muy al tanto de esto. El año anterior que salió el programa está inclusive a pocas semanas de cumplir un año este programa, este próximo 1 de diciembre. El costo es 365 pesos la anualidad, con esta famosa campaña de $1 al día. Y se hace un solo pago, no tiene la posibilidad de disuadir los pagos, se tendría que ser un pago único, vía tarjeta de crédito o de débito, inclusive nómina. Es un pago en línea o se puede hacer en una centro de atención, en una sucursal que se encuentra en Federalismo y esquina La Paz, en el centro de Guadalajara. Y la gente obtiene una llave para utilizar la bicicleta todos los días en los mismos horarios en los que funciona el transporte público. Es decir, de 6 de la mañana a, inclusive un poco más extendido de los horarios del transporte público, de 6 de la mañana a 12 de la noche funciona la bici pública. Perfecto. ¿Cuántos bicipuertos o estaciones hay aquí en Guadalajara que puede recurrir la gente? En este momento contamos con 2 polígonos principales. El polígono del centro de Guadalajara, que es de la calzada Independencia a la avenida Américas por el lado poniente, de la calle Hospital al norte hasta Niños Héroes en el sur. En ese polígono hay 86 estaciones. Esto significa que hay una estación más o menos cada 300 metros al alcance caminable de cualquier punto al interior de ese polígono. En el centro de Zapopan se cuenta con otro polígono más pequeño que tiene 30 estaciones y que permite los mismos viajes cortos. En total son 116 estaciones instaladas ahorita en la ciudad. En la segunda etapa, el sistema de bici pública en la mayoría de las ciudades latinoamericanas crece por etapas. No somos estas ciudades súper desarrolladas que cuentan con todo el recurso para hacer sistemas enormes desde el principio, que es lo que sucedió en Nueva York o Londres. En el caso de Guadalajara, o que es muy parecido al de la Ciudad de México, se van generando polígonos que van creciendo paulatinamente año con año en la medida que los recursos que el Estado puede invertir lo va permitiendo. La segunda etapa que vamos a empezar en los próximos meses va a tener 120 estaciones extra que se van a ir instalando paulatinamente. Vamos a poner 10 estaciones y las vamos a anunciar que ya se pueden utilizar, y una semana después vamos a poner 10 estaciones en un proceso de meses en el que vamos a culminar teniendo 120 estaciones más para dar un total de 236 estaciones. Aquí mismo en Guadalajara y Zapopan, sí, en los ¿o polígonos, se extienden en alguna otra ciudad? Los polígonos van a ser los siguientes: al norte del polígono actual, en la zona de Mezquitán, tocando casi la Glorieta Colón en el punto norte, y tocando el Cush o la Glorieta de la Normal al oriente, ¿no? Para darle cobertura a las zonas en las que hay mayor demanda de viajes. Y que va a ser por ahí la línea 3, ¿no? Más adelante. Que va a ser para la línea 3 más adelante. Al lado poniente vamos a cubrir hasta la Minerva, teniendo como límite el poniente López Mateos. Todo el Arcos Minerva va a estar cubierto, y viene una extensión que llega a Chapalita, tocando la zona donde está la Gran Plaza, tocando las cercanías de Plaza del Sol y tocando las cercanías de la Expo Guadalajara. Al oriente vamos a extender cruzando el barrio de Analco a lo largo de Boulevard Marcelino García Barragán para llegar al centro de Tlaquepaque y cubrir el atractor de viajes muy significativo que es el CUSEI, el centro universitario. Entonces vamos a tener varios centros universitarios cubiertos por la ampliación de Mi Bici, varios centros comerciales y atractores principales de viajes. ¿Se tiene un dato, una estadística de cuántos afiliados hay y cuántos viajes se han hecho? Sí, por supuesto. Te lo digo. La semana pasada cruzamos el umbral de los 400,000 viajes. Estamos generando casi 2,000 viajes al día entre semana y cerca de la mitad los sábados y domingos. Esto es un buen indicador porque indica que la gente lo está utilizando para viajes convencionales, es decir, para ir a la escuela, para ir al trabajo. Entonces, de lunes a viernes tenemos más cantidad de viajes que sábados y domingos, que es un fenómeno diferente al Distrito Federal, que cuando arrancó, cuando era un sistema joven como es el nuestro, ellos tenían más viajes los fines de semana porque fue difícil que la gente entendiera que no era un tema recreativo y era un tema que tenía que estar incorporado a la vida diaria. Aquí, por el activismo que ha habido en el tema, desde que nació el sistema, hemos tenido mayor cantidad de viajes entre semana, en viajes reales y útiles, ya sea para ir a comprar algo al centro o para ir a trabajar o para ir a la escuela. Exacto, eso en tema viajes. En tema usuarios, lo que preguntabas, hay a día de hoy 5,200 personas que han hecho uso del sistema, de las cuales han sido aproximadamente 4,200 personas con su pase anual, con su llave anual, que han
pagado estos 365 pesos y que tienen esta llave que les permite utilizar durante un año seguido el sistema, y aproximadamente 1,000 personas que han obtenido pases temporales. Hay pases temporales, hay gente que viene de visita a la ciudad quizá un fin de semana, 1, 3 o 7 días, y tienen la posibilidad de obtener un pase temporal para usar el sistema únicamente en ese tiempo con las mismas reglas, ¿no? Viajes de 30 minutos. Y desde de algunos meses a la fecha hemos notado que la pirámide demográfica en mi bici se está emparejando. Al inicio había más usuarios varones, más hombres, promedio de edad 30 a 32 años. Ese promedio incluso se está incrementando. Tenemos usuarios de edad avanzada, tenemos usuarios de 75, 80 años de edad. No son la mayoría, pero hay algunos casos. Y los usuarios más jóvenes permitidos son de 16 años. El promedio que tenemos en hombres es de 34 años de edad. Son aproximadamente el 60%, 60% de los usuarios son hombres y 40% son mujeres. El hecho de que haya mujeres pedaleando en la calle es también un indicador más del éxito de los sistemas de bicicleta pública o de bicis compartidas en otras ciudades y en otros países. Porque es más fácil, digamos, replicar el uso ciclista cuando uno ve que las mujeres se apropian de los sistemas, realizan viajes. Inclusive la usuaria con más viajes o la persona con más viajes en todo el sistema es una chica, es una mujer de aproximadamente 30 años de edad que sobrepasa los 1,000 viajes. Hay que decir que ese dato del género habla mucho de la percepción de seguridad que el sistema da. Tiene que ver con el tamaño de la bicicleta, tiene que ver con las zonas por las que se desplazan. En la ciudad de Guadalajara, de un universo de cerca de 300,000 viajes que se hacen todos los días en bicicleta, solamente el 18% lo hacen mujeres. Hay que decir que hay una diferencia de género sustancial. En el tema estrictamente de los viajes de bici pública, ese porcentaje de viajes de mujeres se eleva al 29%, cerca de 11% más de viajes que inclusive un poco más ahora, pero sí, la brecha se reduce significativamente y se amplifica esta percepción de seguridad, claro, en las calles. En el registro que se hace para, obviamente, tener su tarjeta, ¿ustedes tienen por ahí alguna pregunta o una encuesta en donde puedan saber si esta persona que está pagando por ese servicio tiene automóvil? Como para darse una idea que lo está uno dejando y está hoy un automóvil menos en la calle, o saber si son ciclistas frecuentes. No al inicio, no justamente en el momento en el que la gente se suscribe, pero sí hemos ya hecho un par de ejercicios de encuestas que se han enviado vía correo electrónico a la base de usuarios, y hemos hecho preguntas sobre todo cómo combinan el uso del sistema, y hemos obtenido respuestas un poco como lo que mencionaba al principio. Mucha gente que lo combina no únicamente con automóvil, sino con transporte colectivo, o gente que inclusive ya tenía su bicicleta propia y utiliza la bicicleta pública, con lo cual se derriba también un mito de que si tienes bicicleta propia no puedes ser usuario de la bicicleta pública. Al contrario, puedes hacer usos combinados, inclusive elevando la seguridad en tu bicicleta, porque sí hay un tema de robo ciclista. Muy bien, vamos a una pausa y seguimos platicando de esto. Estamos aquí en entrevista hablando de Mi Bici Pública con el arquitecto Felipe Reyes y Bernardo Herrera. Esto es Bici Pública y bueno, seguimos aquí en Tráfico ZMG Radio. Regresamos. Muchas gracias que nos sigue acompañando. Seguimos aquí en entrevista con el arquitecto Felipe Reyes del Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco, y también nos acompaña Bernardo Herrera del sistema Mi Bici Pública, a quien les agradezco aquí la presencia. Y bueno, estábamos platicando en este primer bloque de la entrevista de algunas estadísticas interesantes de la cantidad de viajes, de las personas que se mueven, la edad. Y bueno, no sé si tengan alguna otra estadística interesante que nos pueda servir para saber pues cuánta gente se sube, cuántos automóviles han dejado de circular, sobre todo en estos polígonos en donde está Mi Bici Pública, y bueno, ya está circulando una bicicleta. No sé si tuvieran un dato por ahí interesante que pudieran agregar. En este momento estamos generando una encuesta que nos va a permitir conocer a fondo todos estos datos que no conocemos, porque hay que decir que el sistema es un sistema incipiente, todavía no cumple el año, apenas va a desarrollar su segunda etapa. En la segunda etapa y la tercera seguramente generarán, a la hora de exponenciar la cantidad de orígenes y destinos posibles,
incrementan la posibilidad de uso y la cantidad de viajes diarios. En este momento, cuando estamos hablando de 2,000 viajes, que ya es algo que celebramos con las estaciones que tenemos, todavía es muy esporádico decir que los datos que podemos estar generando con los usuarios sean datos certeros. Pero ya estamos generando encuestas para poder establecer porcentajes de cuántos de los usuarios del sistema eran usuarios de automóvil y han sustituido los viajes de automóvil, que son los que más nos interesan, porque es los que en realidad genera beneficios a la ciudad en la medida que generes una alternativa que haga que la gente use menos su automóvil. Otros viajes que también son interesantes son los viajes que sustituyen viaje de transporte público por la diferencia en costo y la economía los beneficios que le estás generando al usuario, y otros de eficiencia, de gente que ya se movía en bici pero que dice mejor me muevo en bici pública porque es más seguro y porque puedo dejar mi bicicleta sin estarla cuidando por otra serie de condiciones. Todos esos datos los vamos a estar conociendo. En este momento hay un ejército de personas haciendo encuestas en la calle para entender exactamente al usuario de la bicicleta, y también encuestas que estamos dirigiendo a los no usuarios para saber qué les interesaría tener para poder ingresar al sistema, que creemos que después de la segunda etapa habrá un crecimiento masivo, como sucedió en otras ciudades en la misma etapa de desarrollo. Muy bien, a mediodía lanzamos una pregunta aquí en las redes sociales, en Facebook, que dice: ¿has utilizado el programa Mi Bici? ¿Qué te parece esta opción de transporte en nuestra ciudad? Y bueno, mucha gente compartió aquí su opinión. Les comento que, bueno, muchos comentarios son bastante positivos, me imagino, de la gente que lo utiliza. Algunos otros hablando o criticando más bien, la parte de la ubicación de esos bicipuertos, ¿no? Sabemos que ha habido algunos accidentes, la mayoría de ellos en la noche, algunos de ellos pues por ahí también mezclados con el tema del alcohol, pero ¿qué opinión tienen ustedes acerca de eso? Sabemos que pues están en este primer año en donde pues están evaluando la efectividad de este programa. ¿Qué opinión tienen acerca de la ubicación de estos bicipuertos? Si quieres, para responder, primero como el tema de los, bueno, van junto con pegado, pero el tema de los accidentes, esto es también importante mencionarlo. Aquí yo diría, ojo, porque son accidentes generados no por la bici pública en sí mismo, sino son omisiones o son fallas de los automovilistas, inclusive ni siquiera a tan altas horas de la noche, sino a altas velocidades, ¿no? Que tienen colisiones con otros autos o con estaciones mismas de la bicicleta pública, ¿no? Cuando un usuario de la bici pública llega a tener algún tipo de accidente, esto es también importante decirlo, alguna caída, algún raspón, alguna persona que abre una puerta y te machuca la mano, etcétera, al ser usuario, seas temporal o usuario anual, el sistema de bici pública se va a hacer cargo de atenderte, ¿no? De enviar un gestor, sería como el equivalente a ¿gastos médicos? A un ajustador vehicular Okay. que llega a la escena, revisa el caso, toma fotografías, levanta un reporte, llega a un acuerdo, digamos, con el ajustador o el gestor de la otra parte, de la contraparte. Se tienen convenios con hospitales públicos, hospitales privados. El usuario no tiene por qué preocuparse si la bici salió raspada, salió chueca, lo que sea. Y su salud también es... Y en este ejercicio, cobertura. exacto, llegan a hospitales con convenio. Y sobre los accidentes que se han generado, sobre todo en Avenida La Paz, en Avenida México, directamente que han impactado estaciones o estos elementos disuasivos alrededor de las estaciones, que son los volardos, son elementos de seguridad que el sistema, no todos los sistemas de bici pública en el mundo tienen estos elementos disuasivos. Inclusive en Ciudad de México no todas las estaciones tienen estos pequeños volardos alrededor, pero en algunas identificadas como puntos que pudieran generar accidentes, se incorporan. Es una manera de reclamar el espacio, o no reclamo, sino una manera de señalar el espacio que de ahora en adelante debería ser compartido entre todos los medios de transporte en las calles, y asignándole un espacio preferencial al ciclista, ¿no? Pero aún así el sistema sí ha experimentado, y también otros ciclistas han experimentado, esta como lucha, esta disputa, digamos, del territorio. El camino sería seguir fomentando más viajes ciclistas, seguir eficientando, digamos, la señalización y estas campañas de promoción para que la gente, digamos, respete estos espacios. Es interesante que inclusive ahora ya las nuevas administraciones están aplicando estas multas de invasión a ciclovía, que son multas elevadas, que esperemos que
beneficien un poco estas prácticas muy comunes que ya tenemos muy arraigadas de dinámicas, ¿no? En la calle, de cómo nos transportamos, sobre todo los vehículos particulares. La otra tendencia en las preguntas es complicado entenderlo y caro. Mira, hay que entender esto como un cambio de paradigma. El auto es un invasor en las ciudades. El automóvil, cuando aparece hace 6 décadas en las ciudades del mundo, se entendió como una máquina que generaba progreso y que generaba desarrollo y que nos iba a hacer superpoderosos para siempre y que nos hacía extremadamente eficientes. Casi todos los gobiernos del mundo mordieron el anzuelo y todos los gobiernos han invertido inmensas cantidades de dinero muy por arriba de la industria automotriz y de la industria energética para construir calles, viaductos, túneles, puentes de infraestructura para automóviles. ¿Qué es lo que provoca esa inversión de gobierno? Provoca que haya más automóviles. Entonces, ¿y qué es lo que provoca que haya más automóviles? Que haya más consumo de gasolina y que haya más contaminación ambiental en el medio. Entonces, ¿cómo le haces para detener una rueda que durante 6 décadas le ha dicho a todos los automovilistas que la ciudad es de ellos, que ellos tienen el derecho a circular invariablemente en todas partes, a todas horas, sobre todas las demás gentes? Solamente el 30% de la gente se mueve en automóvil en la ciudad. Sin embargo, tienen cerca del 85% del espacio público disponible exclusivamente para automóviles. Pareciera que en la Avenida de la Paz le quitamos un pedacito al automóvil, pero se lo damos a la gente, porque la gente dice, es que le quitaron un carril. No le quitamos un carril, le pusimos un carril para las bicicletas, que puede ser mucho más utilizado por mucha más gente y que puede circular de manera más eficiente. Ahora, para poder segregar ese carril hay que decir las cosas como son, porque la gente dice, es que ha habido muchos accidentes. Yo te puedo decir, no ha habido ni un solo accidente, porque no ha habido ni una sola bicicleta que ha sido golpeada por un automóvil. Lo que hemos tenido son carros golpeando volardos en donde hay pérdidas materiales. Si no tuviéramos los volardos, esos carros habrían impactado contra ciclistas y estaríamos hablando de accidentes fatales. Ahora, el automovilista tiene que aprender, por más que le duela, y por más que crea que tiene la razón, y por más que se crea el dueño de la ciudad, tiene que aprender que cuando da una vuelta a la derecha lo tiene que hacer con precaución. Tiene que aprender que cuando circula en una calle en donde la máxima velocidad permitida son 40 kilómetros por hora, tiene que circular a menos de 40 kilómetros por hora. Todos los accidentes que ha habido ha sido por personas que han tenido la imprudencia de golpearse contra un volardo, porque no tuvieron la prudencia de dar la vuelta a la derecha a la velocidad apropiada o con la precaución debida. Entonces, no tenemos un solo accidente fatal, y en todo el sistema de Mi Bici no hemos tenido un solo accidente fatal. Hemos tenido un par de personas que se han golpeado un brazo, una persona que se ha caído sola, y a mí cosas me tocó, bastante menores. Hacemos guardias ahí en tráfico ZMG y me tocó una guardia en la noche y fui a un accidente en Avenida México, a la altura de Pedro Buceta, más adelante un poquito, ¿no? Justamente me tocó 2 accidentes ahí. Uno de unos jóvenes que iban en un Jetta y la verdad iban alcoholizados, se chocaron, y otro de una señora, otro día, una señora de 60 años que no vio. Los 2 problemas yo me encontré alumbrado público. Entonces, bueno, también a lo mejor la parte señalética, pues por ahí obviamente depende también del buen alumbrado público, y esto también pues es un trabajo en equipo que tiene que hacer el ayuntamiento. Otra de las cuestiones, bueno, respondiendo a lo de caro y complejo el sistema, ¿qué opinas, Bernardo? Yo creo que en este cambio de paradigma, y si lo monetizáramos, si una persona hiciese 100 viajes en la bici pública al año, cada viaje le habrá salido en un poco más de 3 pesos. ¿Cuánto cuesta un viaje en transporte público? ¿Cuánto cuesta un viaje en automóvil? ¿Y complejo el con sistema? el costo que ya se tiene que pagar por estacionamiento, con el costo que se tiene que pagar por la gasolina, por el tiempo, que también es un costo asociado al uso del automóvil. Entonces, realmente el sistema de bici pública, hay que decirlo, el de Guadalajara es el más barato de Norteamérica. Es más barato que el de la Ciudad de México, inclusive. Ya no, ahora Toluca está sacando un sistema de 133 pesos. Va a ser el más barato. Toluca inaugura exacto en unas semanas con una tecnología similar a la de Guadalajara. Bernardo, ¿es complejo? ¿Es complejo el sistema? Yo quisiera hacer primero una diferenciación. Muy bien. Porque una cosa es el sistema de bici pública y su uso, su llave, su inscripción y sacar la bicicleta e ir de una estación a otra, que es extremadamente simple. Y otra muy diferente
es la señalética que colocamos en torno a los polígonos, en donde tenemos carriles de preferencia ciclista, tenemos ciclovías segregadas, tenemos estos triángulos que aparecieron al centro de la calle que para mucha gente... Sí, la caja, ¿no? Y la caja bici en los cruces semaforizados. Todos estos señales, a mucha gente le hacen ruido como ¿qué diablos está ocurriendo? Hemos tenido campañas paulatinamente, no campañas masivas en medios masivos, pero sí hemos tenido talleres con vecinos, con usuarios, con oficinas, con escuelas, tratando de explicar qué es todas estas cosas que pusimos. Y está muy claro que para muchísima gente es inexplicable que haya pasado todas estas cosas tan de repente en la ciudad, pero yo quiero que te retrocedas un poco en el tiempo y te imagines cómo fue cuando alguien pintó el primer paso cebra. Sí, claro. Alguien llegó en una esquina y dijo, por aquí van a cruzar los peatones, y el automóvil se tiene que detener detrás y puso una serie de líneas. Para el entorno social, eso era algo extrañísimo. Perfecto. Con el tiempo se fue nos quedan pocos minutos, tengo unos comentarios. José Mario Rojas Martínez dice que excelente, falta socializarlo más, inclusive verificar si se pueda cobrar en el sitio con cargo a una tarjeta. Además, aprovecho este medio para solicitar una estación fuera del auditorio Telmex, ya que en este lugar preciso se complica mucho el acceso en auto y por este medio puede ser un acceso idóneo. Otra persona también comenta que yo usaba un día y me cobraron 610 pesos por no haber devuelto la visa a tiempo. Lo que pasó es que regresé a la estación y no registró según ellos. Bueno, esto es un error y bueno, sabemos que los errores cuestan, ¿no? Muchas preguntas aquí también en cuestiones de mantenimiento, que no tiene mantenimiento, que es de poco mantenimiento. Y bueno, nos gustaría que ustedes nos pudieran apoyar. Claro. Les vamos a proporcionar la liga de estas publicaciones. Fueron 2 que se hicieron en Tráfico ZMG y nos apoyaran a contestar estas preguntas que hay aquí de toda la gente. La verdad fueron 123 comentarios, alrededor de unas 100,000 personas vieron las 2 publicaciones, que es magnífico. El día de mañana obviamente vamos a estar dando a conocer esta entrevista, lo vamos a estar publicando en redes sociales y seguirá pues, las preguntas y todas las cuestiones. Dejamos entonces abierto aquí el micrófono para ustedes. Y bueno, que nos mencionen las redes sociales, sí, en donde puedan... El tiempo se agotó, pero creo que pueden resolver muchas de estas preguntas ingresando al sitio de la bici pública, mibici.net. Ahí vienen las redes sociales, utilizamos Facebook, Twitter para resolver y atender muchísimos de estos casos particulares, y estamos ahí, ¿no? Dando atención todos los días de la semana. Sí, arquitecto, muchas gracias. Gracias, Bernardo. Aquí está el espacio abierto, sigue el micrófono abierto. Hay muchos temas todavía que tratar de esto de Mi Bici y lo que venga más adelante. Y muchas gracias a ustedes también que nos acompañaron. Esto fue Tráfico ZMG Radio. Nos escuchamos mañana a las 8 de la noche por esta misma frecuencia. Buenas noches. Esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio.